Bueno, hablaba al principio del programa, Cris, sobre el proyecto de Mario Meoni, el ex ministro de Transporte fallecido, que había ya empezado a trabajar y había hablado con Sergio Massa para que se discute en diputados el proyecto de ley de tolerancia cero al volante. Mm. Esto, por supuesto, pasó a Facundo Moyano, a todo el bloque, y además a todo esto, reitero, Sergio Massa lo tiene en su poder para ver si se puede discutir en diputados. Teníamos un mensaje de un amigo que decía, de Santa Fe, que no puede ser cero al volante, tiene que ser 0,3, por ejemplo, como máximo. No sé Bueno, si vos estás de acuerdo, pero si no lo podemos charlar. lo vamos a charlar ahora con Facundo Jaime. Él es vocero del Observatorio Vial de Secaitra. Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Facundo? Abigail Lasalle y Cristian Romero. Estamos hablando. ¿Cómo andan, Abigail? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Hola, Facundo, bien, todo bien. Bien, muy bien. A propósito de lo que decía recién Avi, eso de que no puede ser cero, te voy a consultar porque en otra gestión también me había llegado desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en otra gestión, digamos, que no podía ser cero, porque los aparatos que realizan el examen de alcoholemia tienen un margen de error. Entonces, como que podría llegar a generarse un mayor conflicto a nivel legal en cuanto a uno le da 0,3, por ejemplo, y es un problema del equipo que no está calibrado. ¿Esto es así o no? Bueno, acá, Cristian, en principio no. A ver, la ley de metrología legal 19511, que es la que dictamina cómo deben verificarse y homologarse todos los equipos que midan o pesen, o sea, los alcoholímetros miden, entonces están bajo esta normativa, tienen especificado un margen de error realmente bajo. Es decir, cualquier equipo que mide, es decir, un surtidor de una estación de servicio, Sí. puede tener un margen de error, pero es realmente muy, muy bajo, que yo entiendo que, a ver, voy a responder rápido tu pregunta, Cristian, 0,3 está muy por fuera del error. O sea, es un equipo que es imposible que una persona que dé 0,3 y el equipo esté funcionando bien homologado y verificado, es imposible que no haya consumido nada de alcohol. Y un poco sumándome a lo que recién decías, esta imposibilidad que te han dicho en otra gestión, o mismo esta persona de Santa Fe, nosotros tenemos alcohol cero al volante desde la creación de la ley 24449, porque hoy en día los profesionales tienen cero absoluto en su tolerancia. Sumado a esto, también tenemos provincias como Salta, municipios recientemente Moreno, municipios como Mar del Plata, que hace muchos años que ya han hecho esta suerte de prueba piloto, que no es una prueba piloto porque ya ha dado buenos resultados y se han visto disminuciones en siniestros de tránsito. Esto es objetivo y tiene un parámetro científico, ¿no? Ahora, Facundo, ¿por qué considerás o por qué crees que es tan difícil hacer al resto de la población? Porque estamos hablando de profesionales que van detrás del volante, ya sea taxista, colectivero, camionero, pero el resto, el común, Cristian, yo, vos, ¿por qué es tan difícil tolerancia cero? Y acá, Abigail, hay muchos factores. La realidad es que el tema de la tolerancia o no tolerancia se puede abordar desde muchos lugares. A mí me gusta primero ir a lo más lógico, porque no todos son abogados o no todos son especialistas en seguridad vial. Así que lo primero que a mí me gusta decir siempre con respecto a la tolerancia es que la tolerancia es tolerancia y deja de serlo en la medida en que uno dice, bueno, la tolerancia es 0,5, tomo 2 vasitos, y cuando ya me tomé 2 tubos de vino, deja de ser tolerancia, y esa tolerancia que está establecida pasa a ser un disparador, pasa a ser un puntapié inicial. Entonces, yo entiendo que esta imposibilidad tiene que ver con caracteres de intereses, a ver, ir a una provincia como Mendoza, vamos a poner un ejemplo burdo, en donde la industria vitivinícola tiene mucha importancia y hay inclusive hasta tours en donde se van de vinoteca. Acá lo que hay que estar claro, y Abigail, este debe ser el puntapié inicial de todo razonamiento con respecto a la tolerancia cero, tiene que ver con que acá nadie está en contra del consumo de alcohol en general. Acá lo que estamos diciendo es que debe ser incompatible el consumo de alcohol con la conducción. Entonces, la verdad que es un absurdo total, viendo los dígitos que hay, viendo que la muerte al volante por causas de alcohol es la primer causa de muerte en menores de 30 años en el país. Es decir, empezar a pensar en conductor designado, en ideas que nosotros desde Secaitra venimos fomentando y tratando de empujar hace mucho tiempo. La realidad es que pensar que voy a vender 2 botellas menos de vino o 2 botellas menos de cualquier bebida alcohólica por esta imposibilidad, por esta restricción,
es un poco absurdo teniendo en cuenta que muere mucha gente. Bueno, tenemos un hecho vial, un siniestro vial de muy poquitos días, el fin de semana en Tigre. Tigre. La verdad que Abigail yo lo encuentro más como un capricho, en cierta medida, porque esto, te vuelvo a decir lo mismo, no hay un fundamento legal, más allá de que podés encontrar quienes te digan, pero Facundo, están cercenando mi libertad porque yo puedo poder elegir siempre que mis 5 sentidos no estén perjudicados. Eso es falso, también es falso, y esto tiene raigambre científico, Abigail y Cristian. Apenas yo bebo alcohol, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, hay disminución de diversas funciones cerebrales centrales. Yo podría hacer una descripción muy minuciosa de todas las consecuencias que tiene consumir alcohol, pero acá la realidad es que tiene que ver con que hay un número, que el número no dice nada, porque mientras el número sea 1 y no 0, nosotros tenemos que seguir peleando para disminuirlo a lo mínimo posible, pero los números hablan por sí solos y son realmente concluyentes. Si estamos hablando de que el 25% de las víctimas fatales que se registran año a año en Argentina son a causa de alcohol al volante, mínimo tenemos que plantear una política llevadera y no imposible de implementar para tratar de que estos números empiecen a bajar. Luego, en el futuro, cuando la idiosincrasia del argentino promedio haya sido modificada y sepa que esa tolerancia es tolerancia y no un puntapié inicial, veremos en el futuro volver a modificar la ley y establecer una permisión, ¿no? Igualmente, en ese porcentaje que mencionás, Facundo, en la mayoría de los casos da muy por arriba del 0,5 cuando le hacen el test de alcoholemia. En los casos graves, ¿no? Digamos, han llegado, no sé, 2, y pico generalmente cuando me toca reportar un incidente, ese es el promedio, más de 2 seguro. Y este último, 1,39, el que hacías mención en Tigre. Sí, Cristian, casi el triple había dado el muchacho, pero acá hay que tener cuidado, Cristian, y te voy a comentar por qué. El número de la medición no siempre tiene directa relación con la sensación que tiene efectivamente el conductor. ¿Y esto por qué es? Porque el número que mide el alcoholímetro lo único que hace es establecer objetivamente la relación entre el alcohol y la cantidad de sangre que tiene esa persona en el cuerpo. Pero luego hay otros factores como el descanso, como cuántos litros justamente tiene esa persona. Yo soy un masculino de 1,80 m que peso 110 kilos, seguramente una femenina de 1,50 m con 50 kilos tenga una menor cantidad de sangre, por ende su medición puede tener otros efectos. Es decir, el 0,50 mío no es el mismo 0,50 que Abigail en cuanto al efecto práctico. Seguramente depende cómo dormí, por eso digo, hay un montón de otros factores que sí, es notorio que en los casos de envergadura siempre estamos hablando de números muy superiores a la permisión, pero la realidad es que independientemente de que puede ser un disparador, nosotros no podemos decir, bueno, si daba 0,60 es menos grave, porque la realidad es que no lo sabemos. Hay también una serie de análisis y registros de por ahí siniestros menores que gracias a Dios no han terminado en tragedias, que son a causa de excesos mínimos, 0,60, 0,70, es decir, el abanico es muy amplio y como son otros muchos factores los que también pueden pesar a la hora de si esa persona tiene disminuidos sus 5 sentidos, por ahí hay que verlo menos agarrado a los números. No sé si se entiende lo que quiero decir, Cristian. Perfecto. Y ahora en un trabajo que hicieron ustedes, 9 de cada 10 hogares aceptaron el alcohol cero. Sí, esto ayer hablaba con un colega tuyo también, Cristian, es una lamentable coincidencia a principio de este mes. Nosotros hicimos esta encuesta en donde el 93%, es decir, más de 9 de cada 10 personas, se manifestaron a favor y que estarían a favor de una modificación como la que estamos hablando en el Congreso Nacional. Los números son concluyentes. Nosotros podemos hacer análisis y decir la gente está menos o más de acuerdo, pero el 93% entendemos que la ciudadanía se ha manifestado recontra a favor, ¿no? Ahora, Facundo, teniendo en cuenta esta cuestión de la diferencia, ponele, entre tu 0,5 y los míos, ¿por qué 0,5 entonces? Porque la persona no sabe. ¿Me explico? Si hay tanta reticencia al hacer 0%, tolerancia cero, la persona no sabe cuánto es lo que tiene. Por ende, a vos te puede funcionar 5 vasos de vino, te estoy diciendo un número cualquiera, ¿eh? A vos te pueden funcionar 5 vasos de vino, a mí me funcionan 2. Si yo me tomo 5, me pasé de los 0,5. Entonces, ¿por qué un porcentaje? ¿Cómo? ¿Un porcentaje de alcohol en sangre te referís?
Claro, tal cual, porque hay un porcentaje, porque si a vos te funcionan 5 copas de vino para llegar al 0,5 y conmigo, por ejemplo, tengo 2 vasos y ya llego al 0,5, ¿por qué se pone el 0,5? No, es total y completamente arbitrario. La realidad es que, pero no arbitrario desde el mal sentido de arbitrariedad, sino No, que no, el legislador en su momento, Abigail, tiene que haber trazado una línea en donde seguramente también con análisis clínicos deben haber dicho, bueno, con 0,40 la disminución no es tan grave. Pero volvemos a lo mismo, Abigail. Acá el problema no es el 0,40. Acá el problema es que es muy complicado determinar cuándo voy en 0,40 y hacer el corte y decir, bueno, bebo hasta acá. claro. Por eso, Abigail, te digo que el problema es de idiosincrasia, el problema es de cada uno de los ciudadanos. Acá hay una política de Estado que en mayor o menor medida podemos estar o no de acuerdo, pero cuando el legislador en el año 98 hizo y dispuso que la tolerancia era 0,50, 0,2 para motos y 0 para conductores profesionales, lo hizo con algún criterio que hoy se podría criticar, pero estamos con el diario del lunes, porque, te vuelvo a decir, la tolerancia y la permisión terminó siendo un disparador en muchos casos, si no en la mayoría. Porque Sí, claro. si en todos esos accidentes la gente sabía que no debía beber nada, era imposible que llegue al cuarto, quinto, sexto vaso. Totalmente de acuerdo. Por eso me resulta como hasta, te diría que hasta ilógico, o sea, tener que estar discutiendo un proyecto de ley para decir no se toma alcohol. Cuando el que maneja no toma alcohol, punto, se terminó. Andate en taxi, andate en bondi, qué sé yo, manejalo. Pero el que maneja no toma alcohol. Me parece hasta irrisorio tener que estar discutiendo eso. Me parece, no sé. Es que lo es, y por eso yo no, la verdad es que desde Secaitra siempre somos muy reticentes de hablar de números. El número es frío, pero a ver, te quiero decir, Abigail, voy a ir al ejemplo de este chico de Tigre de este fin de semana. Hay familias, no solo la de las 2 personas fallecidas, es la familia del chico que conducía, es decir, hay un efecto dominó que muchas veces cuando leemos los diarios y vemos los dígitos, no tenemos una conciencia suficiente del efecto real que tuvo en la vida real fácticamente ese siniestro. Entonces, acá hay que ser mucho más conscientes, y desde Secaitra, desde el Observatorio Vial, lo venimos fomentando por lo menos desde que yo soy vocero, hace 3 años, siempre el conductor designado. Nosotros no confiamos en el criterio de la gente. Yo que soy un especialista en seguridad vial y que tengo todas estas cuestiones recontraestudiadas, a mí me cuesta decir en el segundo vaso no tomo más, que sé los efectos. Entonces, acá hay una realidad que no se puede esquivar, no podemos mirar para otro lado, porque son familias enteras, no es solo la víctima fatal, es la víctima que se lesiona. Los efectos en la realidad de un siniestro de la magnitud que tuvo este chico en Tigre el fin de semana son inimaginables para cualquier lector o escucha. Solamente esas familias lo saben, por eso siempre desde Secaitra también tratamos de acompañar mucho a Madres del Dolor, a Estrellas Amarillas, porque volvemos a lo mismo. Si esta charla que estamos teniendo con vos y con Cristian, Abigail, hace que una persona menos sufra un siniestro de estas características, nuestra tarea está hecha. Hay que tratar de trabajar y hay que tratar de cambiar la cabeza de los argentinos. Si para cambiar la cabeza tenemos que llevar la tolerancia a 0, yo entiendo que es mínimo. Yo pienso muy similar a vos, Abigail. Es irrisorio que estemos hablando de si modificar o no una ley que directamente va a tener influencia en 1000 muertes menos anualmente. Es mucho. 1000 es un montón. Es un numerazo. Es tremendo. Son 1000 familias, son mil hechos. Los desprendimientos de cualquier siniestro vial son realmente muchos. Es una esquirla de una escopeta, no es una bala. Eso es lo que quiero decir. Hay que tratar de llegar a los legisladores y hacerlos entender que cualquier efecto negativo que lleguen a ver seguramente va a pesar mucho menos que estas 1000 víctimas fatales. Y digo 1000 por no decir 1500 o 2000, el número, por eso digo, el número es ficticio, el número, no nos podemos perder en los números. Sabés que estaba muy bueno la campaña que hacía Secaitra, conductor designado, como hacías mención, y los simuladores que tenían que llevaban a los colegios o a algunos municipios, ¿no? Y creo que hasta choferes de colectivos, si no me equivoco, también lo han llevado. Sí, Cristian, la verdad es que el trabajo con los simuladores, a ver, yo desde hace mucho tiempo, saliendo un poquito del tema de alcohol cero para que entiendan cuál es mi idea. Por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, a los chicos en los colegios es realmente enriquecedor
que entiendan, por ejemplo, que un choque a 50 kilómetros de velocidad sin el cinturón equivale a una caída de un 7º piso. Es decir, el simulador lo que trata de hacer es bajar a la realidad lo que por ahí predicamos vos, yo, Abigail, y decimos si quedan las palabras. El simulador lo que tiene es la demostración real de que el a mí no me va a pasar es una falacia total. Porque si consumiste alcohol y más del que se debe, más del tolerado, en mayor o menor medida puede ser que justo, a ver, que vos no tengas sensibilidad a la luz, por ejemplo, pero vas a tener otra cosa. Es decir, el efecto es realmente muy amplio en materializar. Entonces estos simuladores lo que hacían es mostrarle a un chico lo que realmente va a pasar con conciencia, porque uno cuando está excedido en alcohol no tiene conciencia, piensa que es Superman. De hecho, clínicamente la terminología es esa. Cuando estamos entre 0,3 y 0,5 nos pensamos que no nos va a pasar nada, que somos superhéroes, que yo doblo, que las leyes de la física no responden porque las puedo manipular. Y que entonces, de hecho tengo los sentidos más alertas, porque he escuchado también esto, no, yo tengo el sentido más alerta, porque cuando vos estás tomando... Yo manejo mejor, tal cual. Tal cual. Una locura total, es imposible, científicamente comprobado que es imposible que alguien maneje mejor con cualquier sustancia psicoactiva en el cuerpo, imposible. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y siempre, lamentablemente, Avi, combinado ese exceso de alcohol, decimos exceso porque, bueno, hoy en día rige el 0,5, ¿no? Para conductores particulares, por eso digo exceso, pero siempre se combina con la alta velocidad. O sea, si a mí me duele una pierna, voy a ir un poquito más despacio. O sea, si vos sabés que hiciste algo que está mal, por lo menos, está mal que lo diga, pero por lo menos no duplique la velocidad, andá, no sé, a 30, ¿entendés? Bien alerta. No, pero lo ideal es dejar el auto, tomarte un transporte, un remis, un taxi. Pero, Cristian, escúchame cuál es lo más metafórico, lo más absurdo de todo esto. Que esta sensación de superhombre, en donde yo ando rápido, que total no me va a pasar nada, es inversamente proporcional con la sensorialidad de los sentidos. A medida que más tomo, me siento más Superman, pero aumenta mi ansiedad, deterioro el equilibrio. Es decir, es todo inversamente proporcional. Cuanto más pienso que puedo manejar y menos me va a pasar algo, mis sentidos funcionan peor. Esto es literalmente así. No hay posibilidad que, a ver, igual estamos en el año 2021 y a mí me ha pasado, tengo 31 años, que un sinnúmero de amigos me han dicho, no, pero yo manejo mejor, pero yo mi reflejo. Yo a todos y cada uno le digo, vos te estás autoconvenciendo de que podés hacer algo que no podés hacer. Eso es un mito urbano, es una mentira absoluta, como por ejemplo de que el enjuague bucal me puede dar positivo en el alcoholímetro. Es una leyenda urbana tremenda. Tremenda. Eso y la pastilla de mentol. Totalmente, Abigail, totalmente. Una mentira para autoconvencerse de que no se quieren tomar un taxi. Increíble. Sí. Bueno, y el bizcochuelo, cuando está, digamos, embebido con alguna bebida, tampoco te va a dar sobre arriba de lo que te tiene que dar, ¿no? Porque he escuchado esas excusas en algún móvil que hemos hecho, he escuchado, no, pero comí torta que tenía, no sé, claro. Licor de algo, una locura total. Es muy bueno, la verdad que, mira, si hay algo que hay que destacar es la inventiva, ¿no? Porque qué barbaridad, qué bueno que somos inventando excusas, somos maravillosos. Sí, y ojo ahora que no salga la de, no, le eché alcohol al barbijo porque vengo de algún lugar, ¿no? Se había dicho, ¿te acordás? Al principio de la pandemia, el año pasado, decían, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, uno le pone alcohol al auto, que si yo tenés olor a alcohol en todo el vehículo, entonces te podía llegar a dar mal. No, una cosa demencial. Facundo, muchísimas gracias por estos minutos, un placer. No, faltaba más, Abigail, Cristian, siempre a disposición y muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Buenas tardes.